presença na nossa universidade. Bom, boa tarde. Vou pedir desculpa, porque eu ia falar em espanhol. Acho que é melhor para mim e para você também. Mais saudável, mais consistente, mais fluido. Quiero agradecer la invitación, el convite que se me hiciera para este encuentro. Agradecido. También quiero aprovechar a agradecer la recepción de bolsistas nuestros que estuvieron aquí haciendo una estadía hace tiempo. ¿Sí? ¿Se escucha muy bajo? ¿Ahí mejor? ¿Ahí? Sí. Bueno, hablo un poco más alto y un poco más divagar también. Bueno, nada, agradecer eso también, esa cálida recepción a bolsistas nuestros que estuvieron aquí. Como están viendo en la pantalla, les voy a sugerir que vean un poco las imágenes que voy presentando, que pueden ayudar a mi presentación, también a mí, para abordar este tema que cuando se lo sugirió, cuando me sugirieron el tema, cuando me invitaron, pensé lo complejo que resultaba. Pensar caos sistémico, resurgimiento de la derecha en América Latina, y reflexionar a partir de la experiencia argentina más reciente y más fuerte, ¿no? Okay. Bueno. Ahí. Bien, comenzar diciendo que, por lo menos como lo miramos desde Argentina, también con una mirada latinoamericana en eso, es indudable que estamos viviendo un momento de radicalización política. Un proceso que ha emergido después de lo que en inicios del siglo XXI fue la esperanzadora marea rosa latinoamericana. A partir de la segunda década hemos presenciado la emergencia de una emergencia de pensamiento de derecha en general en América Latina, pero ahora con una radicalización que tiene como característica fuerzas políticas, espacios políticos que desprecian la democracia en gran medida, pero al mismo tiempo ganan elecciones. Y eso me parece que nos invita a reflexionar que no es solo un problema de orden dirigencial, político, es también un problema de cómo la sociedad asimila procesos de transformación. Eso, en términos de reacción y cómo se vive hoy, particularmente el hecho más particularmente en Argentina, creo que hay un gran espacio también en el mundo intelectual de confusión, de miedo, de espanto, y sobre ese escenario la necesidad de pensar, de lograr una explicación holística y específica, sistémica y situada, que incluya las dimensiones externas de estos procesos y también las dimensiones internas. Cuando comencé a preparar esta presentación, esta conversación con ustedes, recordé una frase del cineasta intelectual español Luis Buñuel, que decía: as pessoas sempre querem uma explicação para tudo. É a consequência de séculos de educação burguesa. E para tudo o que não encontram explicação, recorrem em última instância a Deus. Mas ¿de qué les serve? A seguir tendrán que explicar a Deus. Bueno, no quiero invadirlos con el desánimo, pero pensé en Buñuel cuando tenemos que afrontar procesos tan sistémicos. Y a contrario de la sugerencia de Buñuel, o lo que se puede desprender como sugerencia de Buñuel, mi presentación tiene cuatro
interrogantes centrales que lo disparan, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son las ligaciones que podemos hacer y que son establecidas entre el caos sistémico, lo que podemos pensar como caos sistémico, y los ascensos de las derechas en el mundo y en América Latina? ¿Cuál es el significado o fundamento de ambos elementos? ¿Cuáles son las consecuencias que eso tiene para América Latina? ¿Qué formas asume específicamente o más específicamente en la Argentina? Para reflexionar sobre esas ambiciosas preguntas, hay dos dimensiones que por lo menos recorren mi preocupación cuando hago investigación, cuando trabajamos con otros colegas, que es esas dos dimensiones que articulan la problemática de la totalidad sistémica y de las particularidades regionales y nacionales. Las dimensiones nacionales, regionales, internas, versus o con las dimensiones sistémicas, globales, externas. Cómo se vinculan estas dimensiones internas, externas en los procesos de transformación y los procesos que emergen a partir de ahí. Generalmente en las miradas, sobre todo las miradas de enfoques como los de Sistema Mundo, hay una fuerte influencia de las miradas de cómo los procesos sistémicos externos impactan en las dinámicas internas de los países, de las regiones. Mi preocupación es también encontrar un sistema o un camino de doble vía que mire estos procesos externos e internos en términos de complementariedad, cómo se complementan y cómo trabaja ahí una dimensión en términos espaciales multiescalares, no solamente nacionales, no solamente globales, también dinámicas subnacionales. Déjenme comenzar en esta aventura de encontrar respuestas a esos interrogantes que yo mismo me formulé, o yo me formulé como cárcel. Déjenme comenzar con la dimensión externa. Cómo las dinámicas sistémicas y su influencia actúan sobre los procesos regionales y nacionales y cómo los podemos mirar en el caso argentino en particular. Pregunta inicial es, ¿qué acontece con el capitalismo hoy? Pensando en un sistema que viene transformándose sin suicidarse desde el siglo XVI, ¿no? Siempre me gusta decir que el capitalismo no se suicida en general, tiende a transformarse, a mutar, y en esa transformación va colocando nuevos desafíos, incluso a los intelectuales. Por ejemplo, fíjense en esa imagen. Debajo de la línea de la flecha tienen 3 libros. Martin Wolf, Richard Posner, Colin Mayer, que en general se preguntan sobre los vínculos entre el capitalismo, sus crisis y sus vínculos con la democracia. La preocupación de esta línea intelectual, con toda su heterogeneidad, es en general cómo reformar el capitalismo, cómo transformar el capitalismo dentro del capitalismo para hacerlo vivible. Si miran la línea de arriba, por ejemplo, los trabajos de Poster o de Wolfram Strick, de la propia Nancy Fraser, hay una mirada más en términos de las crisis, la profundidad de las crisis estructurales del capitalismo que lo hacen un sistema de difícil salvación, que incluso puede llevarnos a todos a un final terrible si no lo transformamos rápidamente. Incluso en un camino de transformación, el provocador trabajo de Varoufakis, más actual, dice el capitalismo ya está superado, pero no está superado para avanzar, para evolucionar, sino que lo hemos superado para volver hacia atrás, ¿no? Esta idea de que hay un tecnofeudalismo que ha asesinado al capitalismo y que ahora estamos viviendo en un sistema más regresivo en términos sociales, en términos económicos. Toda esa línea de trabajos, de la cual cada uno de esos libros podríamos someterlos a un debate, a una discusión, tiene un punto en común, que es la idea de una crisis o de una limitación sistémica para avanzar el capitalismo en su forma actual, ¿no? Los límites que tiene en términos sistémicos. En ese sentido, me gustaría compartirles un poco la mirada que yo tengo hoy
viniendo del Calvario argentino, pero también mirando América Latina, ¿no? Yo creo que vivimos un momento de Gramscian-arriganismo, una idea de que la mirada sistémica gramsciana, arriana, es importante, es interesante para mirar la crisis del sistema, la crisis sistémica como una crisis de hegemonía, pero también como una crisis de hegemonía que hace o que nos obliga a pensar en este proceso de, como llamaba Gramsci, la aparición de los monstruos en las crisis, ¿no? ¿Cuáles son esos monstruos? ¿Cómo funciona esa emergencia de los monstruos? Esa frase muy conocida, posiblemente por algunos de ustedes o por todos ustedes, de la crisis, me parece que fue una buena disparadora. Decía Gramsci, a crisi consiste precisamente no fatto de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem. Esa crisis, ese escenario de síntomas mórbidos, si lo miramos en términos gramscianos, es una típica o referencial crisis de bloque histórico. De esa idea de gramsciana de que el bloque histórico articula temporaria e inestablemente, armoniza temporariamente una estructura económica con una superestructura. ¿Y cómo lo podríamos mirar a esa idea de crisis del bloque histórico actual? ¿Cómo lo podríamos analizar, ese vínculo estructura-superestructura que miraba Gramsci en los cuadernos? En términos de estructura, podríamos decir que se expresa a través de las formas financieras que tienden a prevalecer sobre las productivas en el área del hegemón. Es decir, cómo en la hegemonía sistémica que estamos viviendo hay una dominancia creciente de las formas financieras, de las formas intermediarias sobre las formas productivas. Y eso se vincula fuertemente a la superestructura en términos del problema que tiene la agencia gubernamental hegemónica para tener capacidad directiva en el sistema interestatal. Esa presencia problemática de una agencia gubernamental que se debilita es el punto central del caos sistémico, de la imposibilidad del sistema interestatal de ordenar el proceso de acumulación en la estructura. Pero como vamos a señalar, el problema está en la estructura. Para aquellos que no, supongo que aquí, si son mayoritariamente alumnos del maestrado y del doctorado, ya han visto con insistencia o con profundidad la idea de los ciclos sistémicos arrianos. Para mí siempre me gusta refrescarlos, o refrescar aspectos que me parecen muy importantes para explicarnos el hoy, no para explicarnos todos los 5 siglos, sino para explicarnos el hoy. En la idea del caos sistémico aparece siempre un elemento que para mí es excepcional en Arrighi, que es esa identificación de una regularidad en la especificidad. Hay regularidad en la especificidad. La regularidad en la especificidad o las especificidades dentro de regularidades es esa dinámica donde se produce recurrentemente por dinámicas de sobreacumulación un vínculo entre la fase productiva, que es la fase primaveral del ciclo sistémico, y la posterior emergencia de una fase financiera que responde al momento de la sobreacumulación de capital. Esa regularidad yo creo que es un buen marco para analizar como hipótesis lo que estamos viviendo en la actualidad. Una fase de expansión de la fase financiera y una limitación de la agencia gubernamental, de la hegemonía estatal para gestionarla, para administrarla, en el momento mismo en el que, por otro lado, se va consolidando una fase de acumulación material en otro espacio sistémico. Ese proceso, que me parece que ilumina un poco el momento actual, tiene una característica. Históricamente, todas las expansiones financieras fueron finalmente sustituidas por una nueva fase de expansión material. Pero la novedad
que tenemos desde el siglo XVI ahora es que ese proceso de configuración de una fase material no está ocurriendo en Occidente. Lo que está ocurriendo en Occidente es que asistimos a un momento de fortalecimiento de la expansión financiera y su disociación de la dinámica productiva y de los efectos que tiene la dinámica productiva. Es decir, si lo miráramos así como una lógica de gráfico, estamos gramscianamente viviendo una crisis orgánica de la hegemonía de Occidente, en el momento mismo que va emergiendo un nuevo centro de acumulación material, un punto para la disputa hegemónica, una nueva consensualidad o una disputa por la consensualidad. Es interesante para mí esto para reflexionar en el sentido que si el capital se libera, como decía o como dice Luis Fiori, si se libera de su compromiso con la producción y acumula predominantemente la forma financiera, eso introduce un momento de descomposición del consenso inter e intraestatal y un aceleramiento de las formas de dominio con coerción y con fragmentación. Lo estoy hablando todavía en una escala sistémica, porque creo que ahí lo que estamos viviendo es el momento de una crisis hegemónica que tiene como punto muy importante para indagar, y ahí me parece que hay un punto muy interesante para pensar las tesis, para pensar conceptualmente, que es el problema de la crisis de consentimiento. Lo que aparecían como intereses generales se revela con su carácter particular, que es la idea gramsciana de hegemonía. Y eso se da tanto en un plano interno, en términos de las relaciones entre fracciones de clases, y en el plano externo, en el sistema interestadual o interestatal. Es una crisis de consensualidad que está en el centro de la declinación de la hegemonía americana, pero que también pega muy directamente, como marca ahí el gráfico, sobre un escenario como el latinoamericano y particularmente el sudamericano actualmente. Yo me permito traerles y sugerirles un artículo que yo descubrí hace mucho tiempo y es un artículo del año 79. Es un artículo de Christine Bussy-Glucksmann, tal vez, a mi juicio, una de las mejores articuladoras del pensamiento gramsciano estatal o del papel del Estado en el pensamiento gramsciano, ese libro magnífico que tiene sobre Gramsci y el Estado. Escribe un artículo que se lo publica la Revista Mexicana de Sociología, muchos años atrás, Pedro, de estos del 79, en el cual, fíjense lo que dice Bussy-Glucksmann. Reformulando el concepto de crisis, Gramsci insiste nos mecanismos específicos de uma crise de consenso, crise de autoridade, crise de valores, crise de base social e, finalmente, do Estado no sentido global do termo. No fundo, enquanto equilíbrio da força e do consentimento, a democracia parlamentar entrou numa crise histórica irreversível. Isso podemos constatar hoje em dia na desvalorização das formas parlamentaristas e na ação de recorrer a outras formas político-burguesas de criação de consenso. A burocracia, a tecnocracia, até mesmo o estatismo autoritário como matizes presidencialistas do consentimento como hegemonia. Año 79. Pero es un concepto que podría funcionar muy bien hoy, cuando lo pensamos sistémicamente, pero articulando esta idea de crisis de consenso como una crisis sistémica y la crisis sistémica como una crisis orgánica y la crisis orgánica como una crisis de bloque histórico. ¿Sí? Lo que tenemos hoy delante de nosotros es una crisis de bloque histórico. Esa desaparición del antiguo bloque histórico solo se produce, dice Bussy-Glucksmann, si la crisis de la estructura acarrea una crisis orgánica o crisis de hegemonía. Ahora bien, dice Bussy-Glucksmann, en tanto la crisis orgánica
refleja la crisis de la estructura económica, sigue su evolución. De ahí que una situación así pueda prolongarse por un largo periodo. Y ahí cita Gramsci y dice, esta duración excepcional significa que en la estructura se han revelado o maduraron contradicciones incurables y que las fuerzas políticas que obran positivamente en la conservación y defensa de la estructura misma se esfuerzan, sin embargo, para sanear y superar dentro de ciertos límites. Es decir, las fuerzas políticas procuran que esa estructura, con esos problemas estructurales, persistan o se prolonguen en el tiempo. Es interesante mirar ahí cómo las fuerzas políticas intentan preservar la estructura en Occidente y cómo lo hacen en un doble escenario que aparentemente pareciera contradictorio. Es importante mirar ahí cómo se comporta el hegemón, la principal fuerza política de ese orden, cómo se comporta. Externamente, intenta dar al capital financiero una rota de fuga para la periferia y procura expandir hacia la periferia las formas financieras del capital, o las formas financiarizadas de reproducción del capital. Es decir, presiona por expandir las formas financieras hacia las periferias. Pero internamente opera en una forma defensiva sobre las formas del capital productivo material, es decir, sobre la fase material ascendente sino-asiática, que se expande desde el nuevo centro macrodinámico de acumulación hacia el resto del sistema. Esa doble lógica que estamos viendo hoy, que tiene también mucha tradición en el hegemón norteamericano, las lógicas defensivos y ahora esta renovadas y crecientes formas de Make America Wealthy Again que estamos presenciando. Se ven claramente, si miran ese gráfico, pueden ver cómo estas formas de prácticas arancelarias, protectivas, han crecido, y han crecido no solo bajo Trump, del cual hablarán creo mañana, ¿no? Sino que han crecido también fuertemente bajo el gobierno de Biden. Es decir, vivimos un sistema, un escenario internamente protectivo, pero externamente un intento del hegemón de proyectar sus dinámicas financiarizadas hacia afuera. Y ahí vuelvo al bueno de Gramsci para recordar eso que es el viejo mundo se está muriendo y un nuevo demora en emerger. Y en ese entreluz aparecen los monstruos. ¿Cómo aparecen los monstruos? En ese desorden sistémico. Bueno, en esas dos variantes que ven ahí en la gráfica. Creo que hay una forma que es el financialismo tecnocrático y predatorio, por un lado, y otra forma que es la reacción conservadora autoritaria. Operan de dos formas que parecen distintas, pero son también complementarias, ¿no? ¿Cómo opera el financialismo tecnocrático y predatorio? Básicamente proyectando el capital financiero a través de las cadenas de valor en dirección de la periferia, centralmente, y desarrollando ahí dinámicas especulativas y intentos de captura de los recursos naturales. Esa idea desmantelatoria obviamente va limitando fuertemente la capacidad de los estados periféricos de controlar los flujos. Lo que busca es desregular los controles de esas dinámicas. Y lo que termina siendo, y el punto central que es importante, es que termina bloqueando la posibilidad de formación de núcleos endógenos de acumulación, ¿no? Desmantelando la capacidad de crear núcleos endógenos de acumulación. Se complementa con la reacción conservadora, autoritaria, que tiene un componente autoritario y también racista, sexista, localmente proteccionista, pero que sobre todo inculca la importancia del orden jerárquico global, que usa lógicas del populismo autoritario, que se complementan con esas lógicas del capitalismo financiero. Y el resultado,
que hemos visto, el que estamos presenciando, es el aumento enorme de la desigualdad en el sistema mundial. ¿Mm? Esa desigualdad, que sobre todo lo podemos mirar a nivel eh, dentro de los países, la desigualdad intransnacionales. Si la ven en el gráfico aquí, van a ver que del año 2000 en adelante, que es muy interesante que aún en el proceso de ascenso de los países semiperiféricos, y es que yo tengo mucha discusión sobre colocar a China en la semiperiferia y demás, es una discusión que nos podemos dar en otro momento, pero los procesos de ascenso del sur global no alteran ese proceso de desigualación. Fíjense la línea azul, donde está el 50% más bajo, en donde no hay ninguna capacidad real de alterar el proceso de distribución de riqueza a nivel mundial. Y algo interesante que es que en ese proceso, la gráfica de arriba lo que les muestra es cómo el proceso se concentra de desigualación en los procesos dentro de los países. Pero fíjense qué interesante que ese proceso, el global top del 10% mundial, se concentra en Europa y en Estados Unidos, en el espacio sistémico donde va dominando la lógica de acumulación financiera, básicamente. Ahora, vamos a entrar un poco más en el escenario para el que creo que me invitaron o para que me invitaron a reflexionar. Y es que en ese claroscuro donde surgen los monstruos, con sus expresiones sistémicas, tiene lugar en la periferia de esas dos formas que veíamos hoy. El financiarismo tecnocrático, depredador de recursos, busca penetrar las cadenas periféricas y va buscando interlocutores para ese proceso. Y lo que busca básicamente, están viendo aquí Elon Musk con Milley en un gráfico, es la idea de que el Estado pueda ser usado a sí mismo para desmantelar su funcionamiento distributivo y fiscal que amenaza con la acción libre del capital financiero en el mercado. Es decir, lo que va buscando es utilizar el propio Estado para desmantelar sistemas regulatorios. Y por otro lado, la necesidad de introducir las lógicas del populismo conservador y autoritario, interviniendo el orden desde arriba, es decir, que ese proceso y sus efectos sea controlado desde arriba, que haya un orden jerárquico de control. De manera que las representaciones políticas populistas, autoritarias, trabajan buscando limitar las formas institucionales que pueden compatibilizar el bienestar social con el capital productivo, o en otra idea, están trabajando sobre ese proceso difícil de compatibilización entre el bienestar social y la expansión del capital financierizado. Ese emergente creo que es interesante para mirar la experiencia argentina, pero yo les diría a ustedes, con algo más de tranquilidad en el Brasil hoy, no sé cuánto tiempo, que lo piensen para toda América Latina, porque ese es un proceso que ya ustedes han probado hace algún tiempo con Bolsonaro, y creo que también tienen hacia adelante un escenario bien complejo de cómo se puede resolver esa tensión entre el desmantelamiento de las formas de bienestar social y la lógica de acumulación del capital financiero. Sobre todo si los países periféricos adhieren a la base de alianzas con Occidente. El elemento central que emerge a partir de ahí son los efectos destructivos que eso tiene. Arriba ven a Milei con dos personas que no tienen ustedes la obligación de conocer, excepto los argentinos que estamos en el escenario. Es el ministro de Economía, que está a la derecha, a vuestra derecha, y el ministro de Regulación. Hay un ministro de Regulación, es un ministro de desmantelamiento estatal, sería, ¿no? Pero básicamente lo que van buscando es ese proceso, o sea, aperturas desregulatorias que permita al capital financiero actuar. Casi todo el programa económico que hay en Argentina actualmente es un programa de ordenamiento financiero fiscal, pero que tiene efectos destructivos muy fuertes.
Si miran la gráfica, entre diciembre, si ustedes ven la gráfica, y abril, esos son los datos que tengo ahora, creo que tengo otros datos que no tengo aquí, pero el proceso de destrucción de empresas, sobre todo de empresas pequeñas y medianas, es realmente muy fuerte. Y eso va acompañándose de otros procesos. Lo que vamos a ver al mediano plazo en la Argentina es un crecimiento muy fuerte del desempleo, inevitablemente. Y si miran esos gráficos que están ahí, lo que van a ver es cómo a partir de diciembre, es decir, del ascenso de Milei, ahora se produce un crecimiento muy vertiginoso del proceso de desigualación. Eso arriba es el coeficiente de Gini y abajo es el crecimiento de la pobreza, es decir, de los ingresos sociales, sobre todo de los sectores que no son sectores formales de la economía. Ese proceso de destrucción o esos efectos destructivos sobre el sistema productivo, cuando opera esa dinámica financiera, tiene tres elementos que van a ver ahí en el gráfico, ¿no? En esa aparición de los monstruos hay un primer punto, es el gráfico central que ven ahí, que es quiénes gestionan estos procesos, ¿no? Es interesante mirar ahí la consensualidad que hay, primero con los actores vinculados al capital financiero, los círculos de poder vinculados al capital financiero, pero también los grupos locales, algunos de ellos productivos, que se asocian a esta lógica de reproducción. Es decir, una primera base de coalición ahí muy fuerte, que es una base de coalición que lo que implica o lo que promueve es una multiplicación de negocios de mercantilización privatizadores. Lo que buscan es remercantilizar a toda escala y como de posible el proceso de acumulación de capital. Pero fíjense que hay otros dos elementos que trabajan en la viabilización de eso y que me parece que es muy importante prestar la atención. Por un lado, lo que es el fortalecimiento de la capacidad represiva del Estado, del elemento coactivo, coercitivo, que Max Weber definió como el elemento central del Estado, pero en este caso utilizado como una forma de freno a los efectos reactivos que pueden producir esos procesos de desestructuración. Y el otro elemento que es muy importante y que creo que en Brasil también es muy interesante de analizar, que es la batalla cultural. La batalla cultural que hay detrás de estos procesos. La lucha por controlar el sentido común e instalar algo que yo creo que ha sido, en ese sentido, este experimento en Argentina ha sido, por cierto, bastante exitoso hasta ahora, que es instalar en el sentido común la idea de que el gran obstáculo al desarrollo, mirado históricamente, es el Estado. El Estado es un obstáculo de esos procesos y el staff político que lo integra es un componente parasitario, predatorio, que hay que eliminar para que el mercado autorregulado pueda marcar un camino de prosperidad. Bueno, eso no es un problema solamente instalado en la cabeza de los círculos de poder económico. Es un elemento que va penetrando discursivamente, manejado por los medios de comunicación. No quiero insistir con mi impronta gramsciana de hoy, pero es un elemento muy importante que opera junto con el componente represivo, yo diría con el componente violento desde el Estado, es decir, el Estado dice que esta es la ruta y la va a controlar. Y eso me parece que nos vincula ya a la otra dimensión que va de lo sistémico a lo interno, y les prometo que no los voy a torturar mucho más con mi análisis, que intenta no ser terapéutico, sino reflexivo. Siempre hay algo de terapéutico o reflexivo, que es la discusión de cómo estos procesos ganan poder desde una dinámica histórica. ¿Qué pasó o qué pasa en escenarios como el argentino? Y pensar ahí en qué medida se vincula a las experiencias como las del Brasil. ¿Qué ha pasado en la dinámica histórica que nos condiciona este futuro? Bueno, yo siempre me caracterizo a veces por hacer unos gráficos que son también una traducción de las neurosis obsesivas, pero espero que se pueda entender un poco ese gráfico, que es un iceberg. En el iceberg arriba, en la parte superior del iceberg, está el emergente sistémico.
ese emergente sistémico que va entre la consolidación de la hegemonía estadounidense, la dinámica externa centro-periférica que se forma a partir de la acumulación material bajo la hegemonía estadounidense, ese proceso expansivo que hay hasta los años 70. Ahí en los años 70, donde tienen el iceberg en su plenitud, aparece la crisis orgánica de acumulación, es la crisis del patrón de acumulación hegemónico. Ahí aparece el proceso de sobreacumulación financiera en su fase expansiva. Comienza paulatinamente el debilitamiento hegemónico, junto con un proceso que no vamos a hablar acá, que es el de la reestructuración de la forma de acumulación del capital. Y lo que tenemos desde el siglo XXI en adelante, es decir, lo que vamos transcurriendo ahora, es una dinámica sistémica externa, centro-periferia, donde domina la forma de acumulación financiera en Occidente. Y a partir de esa forma de acumulación financiera, el debilitamiento hegemónico. En la parte inferior del iceberg está qué pasa en el adentro de esa dinámica, en este caso Argentina. Podríamos hacer el mismo iceberg y discutir el Brasil para ver cómo funciona, para poder cotejarlo. A propósito, no sé cuántas tesis de maestría o doctorado hay para comparar el Brasil con Argentina sobre esto, pero sería realmente muy interesante. Déjenme mirar ahí el primer cuadro de la derecha, porque eso es muy importante en la dinámica argentina y creo que tiene algunos parecidos de familia con el Brasil. La etapa del 45 en adelante hasta los 70 en Argentina es algo que nosotros denominamos de autarquía relativa. El hegemón es un hegemón mucho más insular que el de la hegemonía británica. Hay un proceso de cerramiento que a nosotros nos permite desarrollar una estrategia de industrialización periférica, no vamos a extendernos mucho sobre eso, pero emerge ahí lo que alguien llamó un proceso de conflicto entre las formas de acumular y distribuir que llevaron a un empate catastrófico entre las clases dominantes que tratan de preservar su posición acumulativa y los sectores que buscan distribuir el excedente. Esa lógica es muy interesante de analizar, o la mirada que nosotros utilizamos, es interesante porque ahí no es un proceso de lucha de clases clásico, sino que es muy interesante porque en Argentina se fortalecen las lógicas corporativas a todo nivel. Las corporaciones grandes, las pequeñas, las medianas, todos pugnan por controlar y ser parte del control del excedente, pero todos canalizan sus conflictos sobre el Estado. Si el Estado pasa a ser una especie de gran máquina de intervención, pero que al mismo tiempo no tiene la fortaleza para poder dirigir el proceso de acumulación. Eso es muy interesante porque cuando llega la década del 70 y se inicia el proceso de desmantelamiento de la dictadura militar en Argentina, se produce el desempate catastrófico. Y el desempate catastrófico se resuelve a favor de las formas concentradas y transnacionalizadas del capital. Primero concentradas, después crecientemente transnacionalizadas del capital. Los efectos terribles que eso produce coinciden con el retorno a las democracias en América Latina y el retorno de la democracia en Argentina. Y ahí se inicia un proceso cíclico, que es un proceso cíclico muy latinoamericano, que es un proceso cíclico en el cual el Estado primero se posiciona resarciendo, resarciendo los efectos a través de lógicas distributivas, y luego el Estado se posiciona para desmantelar lo distribuido, digamos, se posiciona para controlar que los procesos de distribución no sigan adelante. Pero hay un elemento que continúa ahí, hay una línea de continuidad que es interna, que es endógena, y que es la incapacidad de nuestros países y de nuestros estados de alterar el patrón de acumulación sistémico. Es decir, todo ese proceso se da en un proceso de profundización de la dinámica financiarizada de acumulación de capital y de dinámicas primarizadas de acumulación de capital. Entonces, la lógica distributiva choca permanentemente con la permanencia de una lógica financiarizada de acumulación. Y fíjense este gráfico que a mí me parece que es muy interesante para analizar, que uno de los grandes limitantes que tenemos hoy en Argentina
pero también en América Latina, es que vivimos bajo lógicas de estados capturados. Si miran, por un lado, tenemos la captura que produce el capital o los grupos locales crecientemente financiarizados, que actúan presionando, controlando, monitoreando y transformando el Estado. Pero por otro lado, cuando viene la dinámica distributiva, la reacción a ese proceso, tenemos grupos de la sociedad civil que operan bajo un corporativismo también capturante del Estado. Buscan distribución de renta, ¿no? Básicamente. Pero en el medio lo que va quedando es una estructura estatal incoherente y descoordinada que es funcional para los objetivos de intervención estatal, que permiten o que limitan la capacidad de direccionar la acumulación endógena y compatibilizar una dinámica de acumulación endógena con un patrón distributivo. Es decir, limita la capacidad del Estado para construir lo que necesitamos construir en América Latina, que es estructuras de acumulación con cadenas regionales de valor construidas sobre bases regionales. Y eso lo que garantiza es la continuidad de la subordinación periférica y un proceso de inestabilización permanente. La continuidad de esa lógica de Estado capturado es el punto central, porque si el Estado no tiene esa capacidad para formar un patrón de acumulación que sea consistente con las lógicas de distribución y donde lo que termine pasando es una preeminencia de patrones primarizados, financiarizados, subordinados, tenemos dos límites. Primero, un límite para imponer una dinámica de inclusión social y una dinámica de inclusión social que tenga sostenibilidad social en el tiempo. ¿Mm? También deben pensar eso Brasil, supongo. Pero también hay un límite para sostener el sistema representativo partidario tradicional con sus valores democráticos, etc. Hay un tembladeral, ¿no? Hay una situación muy inestable. Eso se hace inestable. Y en esa inestabilidad de esos dos límites, el de la incapacidad de sostener la dinámica de inclusión y la limitación para sostener un sistema de gestión política partidario tradicional como vivimos, bueno, en ese escenario surgen los monstruos, ¿no? En ese escenario aparecen estos monstruos que estamos presenciando aquí. Yo ya acercándome al final de esta tortura, a los que los someto, vuelvo sobre Karl Polanyi, ¿no? Polanyi para mí es una figura muy importante para pensar en América Latina y él tenía esta idea, una de las ideas importantes en el pensamiento de Polanyi es esta idea de los dobles movimientos. Él decía, la historia social de nuestro tiempo, esto explicando Polanyi la emergencia del fascismo, ¿no? Es decir, cómo se produce el proceso de desestructuración social y el proceso de respuesta al proceso de desestructuración social que genera la idea del mercado autorregulado. Él decía, la historia social de nuestro tiempo es el resultado de un doble movimiento. Uno es el principio de liberalismo económico, orientado al establecimiento del mercado autorregulado. El otro es el principio social de protección, que está orientado a la conservación del hombre y de la naturaleza en su organización productiva. Bueno, yo creo, inspirado en esta idea de Polanyi del doble movimiento, en el cual yo difiero, Polanyi tiene una idea de que este doble movimiento era singular de la historia, irrepetible de la historia, y yo creo que lo que hemos vivido nosotros cíclicamente en América Latina es una idea de dobles movimientos constantes, cíclicos. Si a mí me preguntaran hacia dónde vamos en Argentina, pero también a nuestra región, yo creo que vamos en el mediano plazo en camino de una euforia por el mercado autorregulado y el desmantelamiento estatal en un contexto de retorno estatal, nacionalismos y regionalismos integrados, es decir, un contexto global que va a contramarcha, Argentina va a contramarcha de la dinámica global sistémica, creo que vamos camino a un contramovimiento reactivo a esa catástrofe. Es decir, ya se está viendo en Argentina emergentes de este tipo, si alguno de ustedes sigue por los medios, lo que sucede a nivel de las universidades, en los aposentados, los distintos sectores sociales precarizados. Se está viendo el inicio de un movimiento reactivo
pero sinceramente yo no soy mágico, no soy lector de tarot, no tengo la bola de cristal, no tengo la más mínima idea dónde puede ir esa reacción. Quisiera saberlo, pero no tengo en claro, no sería sinceramente franco y honesto y serio académicamente en decir hacia dónde puede ir esa reacción. Sí sé que hay algunas líneas directrices que deberíamos pensar a ese proceso de destrucción y de desestructuración social que vamos a vivir en Argentina y que creo que también se va a vivir en América Latina. Y creo que una de las obligaciones de los intelectuales, de los académicos, es pensar cómo podría construirse ese segundo movimiento polanyiano. Porque tenemos experiencias de muchos fracasos y de pequeños éxitos, ¿no? Creo que el primer punto sería pensar una base estatal de direccionamiento que tenga realmente capacidad de disciplinar el capital. Yo creo que ese es el primer punto de construcción en América Latina y en ese sentido es como caminar a contracorriente. Es caminar en una dirección inversa a la que América Latina construyó sus estados, ¿no? Tiene estados que son hábiles para construir esos procesos. Y el segundo elemento es hacia dónde construir esa lógica de disciplinamiento del capital. Es decir, primer punto, mi hipótesis es que la base sinoasiática de desarrollo que vivimos hoy es una base de desarrollo construida sobre la base de una capacidad original del Estado de dirigir el capital, de orientar el capital de las formas financieras hacia las formas productivas. Y nosotros tenemos como un gran vector ahí la base de acumulación endógena, es decir, cómo construimos bases de acumulación endógenas, cómo regionalizamos esas bases de acumulación, cómo le damos un contenido industrial tecnológico propio, es decir, cómo construimos procesos de integración regional con cadenas regionales de valor efectivamente endógenas. Porque el capital financiero tiene muy claro que esas bases endógenas no pueden ser construidas, no van a permitir que sean construidas. Bueno, ahí entramos en el terreno de lo que si esto es imposible o es imposible, y yo voy a dejar por acá ya mi presentación, pero yo creo que más allá de que esto sea, que camine en gran parte sobre la vida, lo posible o lo imposible, cuando uno ya pasa los 60 años, comienza a pensar muchas cosas de cuánto va a ser posible dentro de lo que uno va a ver vivo, ¿no? Pero hay tres cosas ahí, ¿no? Que yo apuesto a que sean importantes para nosotros y para un ámbito académico como el que estamos. Primero, revalorizar el papel de las ideas. Papel de las ideas que es contradogmático, no ser dogmático en la lectura de los procesos, tener originalidad a las ideas y ver las ideas con frescura para ver qué procesos estamos viviendo, tener apertura. Las ideas demandan imaginación, si las ideas demandan construir con imaginación. Los imaginarios tienen que trabajar con fortaleza en el sentido común. Si hacemos imaginarios de laboratorios que no tienen capacidad de trasladarse al sentido común, tenemos un freno muy importante ahí. Y la capacidad de trasladar las ideas y la imaginación, por último, a la construcción de herramientas institucionales efectivas, sostenibles, consistentes. Yo creo que esos tres elementos son centrales, yo creo que esos elementos son importantes para los intelectuales y si nos presentamos sobre todo como un intelectual orgánico, quiero terminar en ese sentido respetando mi inspiración gramsciana en esta presentación. Si nos presentamos como intelectuales orgánicos, la obligación es articular esas tres dimensiones: calidad de las ideas, imaginación, capacidad de construir herramientas institucionales de transformación. Bueno, yo quedo por aquí. Gracias. Muito obrigado, professor Vitor Ramiro. Eu passo a palavra imediatamente ao público para indagações, para a gente aproveitar esse espaço para fazer um diálogo. Bruno? Professor Bruno? Vamos começar uma rodada de 3, tá? Professor,
Yo puedo preguntarle en portugués o portuñol. ¿Qué le parece en portugués? Pode ser? Tá. O senhor falou... Ele fala português. Fala português? Então, melhor. Eu falo portunhol também. Tá, perfeito. O senhor mencionou agora no fim, obrigado pela palestra, muito interessante, e o senhor mencionou no final o pêndulo de Polanyi para pensar a periferia, pensar a questão da Argentina e tudo mais. E eu fico pensando se, para pensar essa bipolaridade entre forças do mercado e proteção social, para a periferia, não é necessário pensar também a partir de uma perspectiva geopolítica. Por quê? E eu explico, porque me parece que ele fica pensando que o sistema internacional oscila entre momentos de avanço das forças de mercado ou avanço da proteção social. E me parece que, no mesmo momento, dá como exemplo o pós-guerra, né? Então, no pós-guerra, você tem forças sociais de proteção social avançando nos Estados Unidos e na Europa, enquanto para nós, na periferia, para nós, resta apenas as forças de mercado. Então, né, o movimento pendular para a proteção social e para desenvolvimento socioeconômico e tal, ele está sempre restrito. E me parece que é uma escolha, assim, de que houve uma conivência da potência hegemônica dos Estados Unidos de permitir redistribuir, né, de compartilhar a riqueza com a reconstrução da Alemanha, da Inglaterra, da França, do Japão, enquanto para a África, para a América Latina, para a Argentina, para o Brasil, permanece forças do mercado. Então, eu fico pensando se é possível pensar o caso da Argentina, o caso do Brasil, nessa dinâmica pendular, que para nós, para a periferia, ela fica restrita. Não há forças de proteção social suficientes ou no mesmo padrão do que há para o centro, né? Então, mais ou menos uma reflexão, mas eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre isso. Sim, fala, María. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Súper interesante la presentación. Yo quería preguntarte un poco, bueno, en esto también, ¿no? ¿Cómo conviven estas dinámicas más globales con la situación doméstica de Argentina? Y cómo también esta emergencia de China terminó en un proceso de reprimarización que ya venía anteriormente en Argentina, con todo lo que fue la dictadura y el proceso de desindustrialización, pero cómo eso también termina contribuyendo de alguna manera a estos procesos más pro mercado, bueno, y cómo esas dos cosas también se vinculan, ¿no? Mais alguém para fechar a trilogia? Sr. Pedro? Não? Então, pode responder agora. Para mí mejor de a dos, porque mi Alzheimer va avanzando, mi edad también, y me olvido de lo que me preguntan también. Es que eso es muy rápido. Bien, yo creo que hay una cuestión central es decir, vivimos como... Estos momentos de crisis son muy interesantes porque creo que hay una confluencia hay una profundidad en el vínculo entre geoeconomía y geopolítica. Proceso. Es muy singular. Es decir, eso es un proceso que se está viviendo ahora. Yo suelo siempre plantearle en las aulas que vivimos un momento muy singular que a veces no percibimos. La escala del cambio que estamos viviendo es de una profundidad que no percibimos. La dinámica geopolítica se mete en este proceso. Respecto a lo que tú me preguntabas, yo creo que si vamos por el camino de persistir, por ejemplo, lo que está haciendo Argentina en este momento, persistir en una alianza con el espacio occidental, es un error en el sentido de que si uno continúa por la economía política que yo estaba presentando, todo lo que ofrece el capital del norte central es acumulación financiera, básicamente. Es decir, lo que propone es acumulación financiera. No solo para que nosotros desarrollemos dentro de esas lógicas de acumulación, sino que ellos tampoco nos ofrecen los mercados para ingresar. Es decir, eso que vos estás planteando de la posguerra fue un elemento geopolítico excepcional. Como fue excepcional el gesto de protección a la industria asiática en la posguerra. Es una estrategia geopolítica americana muy clara en Corea, muy clara en Japón. Ofrecerle sus mercados. Nosotros no tenemos ninguna chance de ir por ahí. Me parece que eso es un error muy fuerte, muy grande. Creo que nosotros tenemos el espacio de integración a la fase de acumulación material, y yo en ese sentido sigo
religiosamente el camino arriano. Yo creo que estamos en la fase de expansión material en la fase asiática, pero con muchos riesgos. Porque lo que estamos viviendo es un proceso de ingreso a la fase material bajo una forma subordinada primarizadora. Y ese proceso comienza a tener adictos, muchos adictos, ¿no? Dicen, bueno, lo que está ofreciendo Estados Unidos va en este camino, y la integración sinoasiática es una integración que nos ofrece infraestructuras, que nos ofrece puertos, que nos ofrece inversiones materiales, pero con un patrón de acumulación fuertemente primarizado. Incluso los grupos locales de poder son grupos que quieren. Hace pocos días se hizo en Argentina una reunión anual donde van todos los grandes grupos económicos a escucharse entre ellos y lleva a esta fauna política que gestiona actualmente el gobierno a que les hablen. Y hay un choque, porque los que están gestionando el gobierno pertenecen al capital financiero, son gestores de la acumulación del capital financiero. Y los empresarios que están ahí, muchos de ellos necesitan acumular o tienen que exportar al dinamismo sinoasiático. Esa es una contradicción interna, si vos querés, en el bloque de poder. Es decir, cómo van a compatibilizar, apoyar la acumulación financiera en términos de gestión política y cómo van a hacer negocios con el área sinoasiática. Pero el riesgo que tenemos es proponer el vínculo con la dinámica sinoasiática sin una base industrial tecnológica endógena. Mi hipótesis de trabajo, la que siguen nuestras líneas de investigación, apuesta a mirar la debilidad de nuestros estados para ofrecer otra cosa. No es un problema solamente que querramos hacer otra cosa, es qué capacidad tenemos de hacer otra cosa. Pero no es una cuestión que queda en Argentina. Es el mismo fenómeno que está viendo Brasil. Si Brasil está entrando a los BRICS, hoy estamos escuchando una charla sobre los BRICS, aquí hoy más temprano, ¿no? Pero el ingreso de Brasil al mundo de los BRICS solitariamente es una garantía de ingreso subordinado a una acumulación a escala global de fase material, donde Brasil hoy ofrece una base de ingreso primarizado de acumulación. Entonces, ¿qué capacidad tiene el Brasil? ¿Qué capacidad tiene la Argentina? ¿Qué capacidad tiene Colombia, si es el nuevo invitado a los BRICS, aisladamente de integrarse a esa fase material en forma primarizada? A mí siempre me surge como idea el pensar el tema estatal, que lo hablábamos hoy con mi compatriota, porque el tema estatal es un elemento central en ese proceso, que es qué capacidades tienen nuestros estados para hacer cosas. Y ese elemento es un elemento que los que pensamos en teorías sistémicas debemos incorporar con rigor histórico y con capacidad estratégica. No podemos ingresar a una lógica de geoeconomía, de geopolítica o de geoeconomía política con estados débiles. Si nosotros ingresamos con estados débiles y repetimos las lógicas anteriores, es más, si encontramos defensores de la integración a este bloque de fase material bajo esa debilidad estatal, tenemos un proceso garantizado de ingreso subordinado que internamente se traduce en la capacidad de incluir base social dentro del proceso de acumulación sostenido, ¿no? Entonces, tenemos exclusión garantizada por muchos años, ¿no? A mí me preocupa mucho eso, y me preocupa dos cuestiones. Eso no está en el radar de la gestión política, y no está muy claro en el campo de la gestión académica como centro de gravedad. Y bueno, en eso, yo soy un mal, siempre recomiendo que no me inviten a conferencias, a charlas o a palestras porque soy un pesimista estructural. Bueno, siempre me acompaña esa frase que nos dejaba Gramsci, ¿no? Del pesimismo de la inteligencia, del optimismo de la voluntad. Pero soy un pesimista estructural en el sentido que hoy por hoy no se ve un escenario muy claro en esa dirección, pero me parece que no es riguroso académicamente empezar a decir otra cosa, ¿no? Tenemos que ver por qué tenemos estos estados tan limitados y el bloque de poder que lo soporta, por qué trabaja sobre esa lógica, cómo construir otra lógica. Pero eso es una fase que vaya de lo académico al intelectual orgánico, ¿no? Y es una fase que creo que hay que respetar, ¿no? Professor Pedro.
Ramiro, a tua palestra é muito complicada. O pessoal aí falou, uma palestra interessante. Não, é muito complicado. Muito complicada, muito difícil, muito complexa. Mas se me perguntar o que o Ramiro expôs ali, eu vou ficar com a frase do Gramsci, aquela que na escuridão aparecem os monstros, e aí alguns monstros que apareceram ali, não é? Que você mencionou, o Milley, o Musk, o Trump e tal, e a ideia de que o capital financeiro está dominando a Argentina, ou, como você acabou de dizer agora, né? O governo argentino, o atual governo, é controlado pelo capital financeiro. Aí o tema que eu quero pegar é um tema que você fala, você já, na outra conferência, você já tocou nesse tema, que é o tema do Estado, não é? Que é o tema do Estado. E aí, no tema do Estado, eu assim, estou completamente de acordo com você, porque o que a gente vê na história é sempre o Estado atuando, não é? Mas o que a gente vê na América Latina, na nossa história na América Latina, é que quando o Estado tenta atuar, ele é impedido de atuar. Não é? No caso do Brasil, por exemplo, você conhece também, nós temos o exemplo do Getúlio Vargas. Não é? O que aconteceu com a tentativa do Getúlio Vargas de criar um Estado desenvolvimentista e impulsionar o desenvolvimento com empresas nacionais e tudo mais. Não é? Ele foi levado ao suicídio. Então, embora eu concorde contigo, eu vejo que a possibilidade de que nós venhamos a ter um Estado capaz de atuar na direção que você aponta, que eu também acho que teria que ser o Estado a dirigir ou a orientar, eu diria assim, é impossível. É impossível, porque a nossa história, no caso do Brasil, por exemplo, né? No caso do Brasil, a nossa história é sempre um Estado que esteve, desde a sua Constituição, ligado a interesses estrangeiros. Quando se tenta fazer aqui a industrialização com o Getúlio é levado ao suicídio, e depois vem Juscelino com as multinacionais. Então, o nosso Estado, ele é um Estado, vamos dizer assim, que não é nacional nesse sentido. Não é? Inclusive, uns anos atrás, na década de 90, veio um nacionalista aqui, dar uma palestra, o Bautista Vidal, e ele falou, pasmem vocês, existe no Congresso uma ala nacionalista. Você imagina que numa bancada, no nosso Congresso, foi criada uma ala nacionalista. Quer dizer, então, todos os demais não eram nacionalistas. Então, eu vejo assim como a nossa história, eu falo mais do Brasil, né? A nossa história aqui no Brasil praticamente impede que se crie que surja uma burguesia, uma classe, uma elite interessada em fortalecer o Estado. E estou colocando como hipótese, né? E se não há uma elite que queira fortalecer o Estado, não vai existir um Estado forte, capaz de intervir e direcionar processos. Então, assim, para mim, né, o futuro nosso, na América Latina, do Brasil, é um futuro muito, muito, eu diria, triste, não é? Porque é um crescimento cada vez maior das dificuldades, como você falou aí na tua palestra, o capital financeiro dominando, e nenhuma capacidade de reagir a isso. Não é? Então, eu sou mais velho, que eu sou mais velho também, não é? Então eu tenho menos esperança, eles aí têm esperança, eu já, não é?
Opa, boa tarde. Meu nome é Marcos. Eu agradeço também a presença do professor. Foi uma palestra bem densa. Eu fiquei feliz até do professor Pedro falar que é um assunto difícil, um assunto denso. E mas o que me chamou mais a atenção, na verdade, foi essa última rodada de perguntas que o professor falou sobre o Brasil e os BRICS e uma visão pessimista sobre, mesmo se aproximando dos BRICS e tentando sair dessa influência dos Estados Unidos e da Europa, continuaria numa posição de agroexportador, né, de subdesenvolvimento. Eu queria saber mais sobre essa visão, sobre os BRICS como um todo também, se tem essa possibilidade mesmo de multipolaridade, ainda que nesse período conturbado de guerra. E eu sei que o senhor falou que não tem bola de cristal, mas se puder dar uma explanada. Só duas, para ele lembrar, né? Professor Ramiro, a minha questão é, na sua exposição aparece em vários momentos até a expressão desmantelamento do Estado, né? E o senhor apontou isso como um problema que perpassa toda a América Latina, principalmente depois da Onda Rosa, né? Como muda essa curta conjuntura. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós de como é que está se dando agora, com exemplos empíricos, concretos do dia a dia, esse desmantelamento do Estado agora, sob Milei, lá na Argentina, nesses poucos meses de governo Milei. É isso. Tá. Duas coisas, não, diferentes. Procurei lembrar as duas perguntas diferentes. Sobre a sua pergunta, um campo de discussão muito grande que é, no, hablo espanhol, que es ¿qué es este ingreso qué sería este ingreso a los BRICS y supuestamente a la fase material de acumulación? ¿No? Me parece que eso es una gran pregunta que tiene dos lugares. El primero es, ¿qué es ese espacio? Efectivamente. O sea, ¿qué naturaleza tiene? Entonces hay una discusión primero de la naturaleza del liderazgo sinoasiático en ese proceso. A mí me gusta la hipótesis que dejó un poco a Righi, que estamos ante la presencia, dentro de lo novedoso, la presencia de un fenómeno en que por primera vez en la historia del ciclo capitalista estamos ante un fenómeno en el cual el capital no controla directamente el Estado. Eso me parece muy importante en términos de proyección de un sistema interestatal, porque la lógica que nosotros conocemos del sistema interestatal con capitales controlando el Estado da como resultado lo que dice Pedro. Si todos los sistemas interestatales van a funcionar, siempre bajo una lógica de control del capital. El caso sinoasiático es un proceso donde hay una historia larga y una historia más corta, revolucionaria, donde hay un proceso donde el Estado controla el capital. O se discute si controla el capital. ¿Cómo lo controla el capital? Es otra discusión, pero lo controla y no necesita desarrollar bajo esa lógica necesariamente una lógica de explotación de capital fuera. Es decir, no estaría en su naturaleza en principio. Lo que sí existen son necesidades de acumulación de capital de ese espacio. Y las necesidades de acumulación de capital son tremendas. Para mantener vivo la bestia hay que mantenerlo vivo y entonces necesita acumular. Y la manera que nos proponen acumular a nosotros hasta ahora es bajo una integración primarizada. Si Brasil juega ese juego, por más que discuta con Sudáfrica, habrá que ver cómo juega la India. La India es un arma de doble filo, porque la India está ahí dentro y está en el bloque occidental y está jugando su propio partido dentro de ese proceso. Y Rusia sabemos que es esa, ¿no? Una asimetría de su capacidad militar, control de recursos naturales y una capacidad en términos expansivas de acumulación de capital, que es otro juego diferente a China. Pero en ese juego de ajedrez,
Mi visión es que nosotros no tenemos fortaleza en lo que proponemos para integrarnos. Nosotros deberíamos condicionar las formas de integrarnos y la única manera de integrarte bajo una forma condicionada es que tengas que tengas poder de negociación. Brasil no va a tener ese poder de negociación solo. Entonces a mí me parece que ese partido se está jugando hasta ahora en un campo para nosotros bastante débil, ¿no? Yo sé que hay mucha gente enamorada de la integración sinoasiática, etcétera, pero yo sería cauteloso con eso y más allá de que Pedro nos ha bañado de pesimismo, yo pensé que era el pesimista más importante de la sala, pero Pedro me ha desbancado. Más pesimista. Más pesimista. Sí, yo creo que ahí hay un problema de que no tenemos, realmente no tenemos hoy instrumentos muy buenos, más allá de la elite, y yo incorporaría otra cosa a lo que dijo Pedro, que es parte de mi pesimismo también. Pedro tiene mayor bonomía sobre los sectores subalternos. Yo tengo pesimismo de la inteligencia sobre los sectores subalternos. Los sectores subalternos son muy corporativizados y captadores de rentas. Entonces, cuando querés trabajar con los actores subalternos para formar una base de coalición que quieran construir estados con capacidad, tenés un problema muy serio ahí. Entonces, claro, ahí hay otro mapa, que es construir otro sentido común con otras prácticas. Por eso yo hablo de construir estado a contracorriente. Esa es mi... Hay un libro que está por salir en la Universidad Autónoma de Chile ahora, antes de fin de año, en el cual creo que suma cosas de esto, de la palestra que yo hice virtual en la otra presentación y un poco cuál es mi idea sobre ese estado contracorriente, ¿no? Pero no tenemos nada de eso todavía. Yo creo que Brasil debe ser muy cauteloso en la manera de integrarse a BRICS, en el sentido de exigir escala de funcionamiento, y hay que ver qué pasa con el proceso estrictamente asiático de integración, ¿no? Es decir, qué papel va a jugar la India, cómo quiere jugar Rusia con China en ese proceso. Brasil se está metiendo en un juego de escala en el cual no es el que manda en el proceso, claramente, ¿no? Ingresa con una base primarizada, su Estado no controla el capital financiero y su sistema de acumulación primarizado está financiarizado. Entonces, el ingreso de Brasil ahí es un ingreso frágil. El de Argentina es peor, porque lo primero que hicieron estos señores fue, creo que las 24 horas que asumieron el poder fue renunciar a los BRICS. Así que nosotros somos occidentales, somos prosionistas, no nos falta nada a nosotros, ¿no? En este calvario que vivimos en Argentina. Pero creo que Argentina es un país que es y va a ser importante para el Brasil, como lo es Colombia, como lo es Sudamérica en general. Brasil tiene que jugar con la carta sudamericana, pero hoy no se ve, y la situación que se ve de Lula además es fragilidad, ¿no? Fragilidad dentro y fragilidad fuera, ¿no? Eso es lo que se ve hoy. No sé si es muy alentador lo que te digo, pero es lo que veo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí son dos procesos. Yo creo que China usa varias estrategias. BRICS es una y la ruta de la seda es sí, sí. No, pero digo, no solo que esté, sino que tenga algo que hacer dentro de los BRICS, que pueda decidir algo dentro de los BRICS. Porque, digamos, estar en los BRICS hoy, hay muchos países que se van a ir sumando ahí. El tema es cómo se van sumando. ¿Qué capacidad directiva que vos tenés? Nosotros tenemos un mandato, yo en ese sentido me cruzo de iglesia ahí y tengo confesamente mi vínculo con el pensamiento estructuralista, ¿no? Si nosotros no tenemos una base industrial tecnológica propia, nosotros no tenemos ninguna chance de hablar con ellos en otros términos, ¿no? Y el problema es que tenemos 500 millones de habitantes en el continente con la posibilidad de que estén 300 millones afuera del sistema, ¿no? Es el problema de legitimación a largo plazo incluso.
Por eso hay monstruos. Los monstruos, lo que quise decir en mi presentación es los monstruos surgen en escenarios como estos, donde hay un sistema político que no resuelve la capacidad de distribuir con un patrón de acumulación que lo sostenga, ¿no? Ese es el gran punto. Y un elemento que hay adición es construir un patrón de acumulación consistente pide estados de calidad para construirlos, ¿no? Si no hay eso, digamos, no hay juego, ¿no? Es decir, es así. Si va a existir o no es otra historia y podemos decir, en los años de vida que tengo, no sé si lo veré, pero yo lo veo de esa manera y creo que es una manera buena de formar masa crítica, de formar académicos, de formar intelectuales, de formar recursos humanos. No es una palabra feliz, recursos humanos, pero bueno, de formar una masa crítica más compleja, más inteligente, más adaptada a los procesos que vivimos. Pensar que los subalternos no son, yo no le otorgo la bonomía. También a los 60 años no le otorgo al hombre, al ser humano, no le otorgo la bonomía que le otorgaba Marx. Es una desilusión terrible a los 60 años. Yo no creo en la bonomía del ser humano de por sí. Estoy en una fase más crítica de eso. Pero tenemos que jugar el juego, ¿no? Tenemos que dar una herramienta de esperanza, de construcción. Sobre tus preguntas sobre los casos específicos, es que es muy complejo eso, es decir, es todo tan, en Argentina es todo tan aluvional, ¿no? Es todo tan, como decía, se creó un ministerio de la desregulación. Yo creo que hay muchos movimientos que no solamente son de achicamiento del gasto, de desmantelamiento, es decir, hay muchos elementos gestuales, de decir, el Estado no va a poder controlar esto, ¿no? No va a tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, la degradación que hay en términos de ajustes clásicos que cae sobre aposentados, sobre los comedores de alimentos, sobre la reducción violenta del financiamiento del sistema científico-tecnológico, todos esos son datos. Pero eso responde más a un elemento muchas veces no estrictamente lo que tiene que ver con lo cuantitativo, como lo simbólico. Están dando una batalla en el campo del sentido común. El sentido común es mercado, mercado, más mercado, ¿no? Y eso responde a una estructura de poder muy fuerte. Y aún con formas autoritarias, descalificatorias, tenemos un presidente, como ustedes saben, bastante inestable intelectualmente, pero se tolera todo lo que puede hacer y decir. Todo lo que puede hacer y decir es tolerable porque los grupos, el capital financiero no tiene límites. Y si tiene que pasar por arriba del sistema democrático, también lo va a pasar. Entonces estamos en una situación realmente delicada. Y mi última reflexión es, yo tengo mucho temor por el tema de la violencia en nuestros países, en Argentina en particular. Y cuidado Brasil, cuidado Brasil. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma intervenção? Claro, professor Pedro. Professora Clarissa também, por gentileza. Mas é aquela do aluno assim que quer colocar o professor numa situação difícil. Tanto o Milei quanto o Bolsonaro, não é, e outros seguidores deles falam todo o tempo em defesa da liberdade. Una anécdota. ¿Sabías que aquí, un mes atrás, hubo elecciones para la prefectura y para el parlamento local, municipal? Y había un candidato que se decía el Milei de Florianópolis. El Milei de Floripa. Ele se caricaturó como Milei y salía por la calle. Un día lo encontré. Y fui a hablar con él. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? ¿Por qué haces eso? Aquí es Brasil. Él dijo, no, es que yo soy argentino. Y yo le dije, vete a candidatarte allá entonces. Y ahí se fue. Pero siempre defendiendo la libertad.
como entonces, la libertad. Boa tarde, muitas graças, professor, por essa linda aula. Então, eu sou da política, eu não sou economista, então a minha pergunta é um pouco mais singela politicamente. O senhor fala da reação, das forças de reação a esse movimento que o Milei, por exemplo, coloca na Argentina e que tem sido colocado em outros lugares. O senhor poderia comentar com a gente como está o estado hoje da reação, porque a gente conhece um pouco as manifestações e os protestos dos grupos partidários contrários ao presidente, mas na base partidária de apoio ao presidente, essa se mantém intacta ou a gente vê algum tipo de erosão também na direita argentina? Obrigada. Es una pregunta muy interesante y muy decepcionante en términos de... Lo que se ve es un proceso de fragmentación muy grande, de enorme fragmentación. En la superestructura político-partidaria lo que se ve es un proceso de fragmentación que es parte de lo que veníamos viendo. Es decir, el proceso de fragmentación tiene que ver con la desarticulación, el empobrecimiento del sistema representacional para dar respuestas al sistema en general. Pero lo que se nota es manifestaciones muy fragmentarias. Por ejemplo, los universitarios se movilizan como universitarios, los aposentados como aposentados, los que no tienen comedores por su parte. Eso es una fragmentación de la base social, y la respuesta, la reacción que está emergiendo, y yo creo que está en una fase muy inicial, por otro lado, es extremadamente fragmentaria. Y a su vez, en la superestructura política, toda esa degradación que se ve, se está viendo las capturas desde arriba. Es decir, el gobierno produce capturas selectivas sobre gobernadores, produce capturas selectivas sobre políticos en el Parlamento, que es parte del negocio de preservarse en ese sistema. Son muy inteligentes en ese plano, cómo manejan. Es decir, fragmentar el sistema político, capitalizar la fragmentación del sistema político, y su degradación hasta el máximo, hasta donde dé. A pesar de que después les dice que son todos corruptos y que son todos... Y después los utilizan esa misma lógica. Un nivel de baja tasa de dignidad en la representación política, pero no es algo extraño a lo que es el proceso que yo estaba explicando sistémicamente. Son muchos años de incapacidad del sistema político de estructurar algo diferente. Las reacciones van también en lo político, desde gente que plantea protección social primaria hasta gente que plantea control de los sectores estratégicos que se quieren privatizar. Son cosas muy extremas, muy diferentes, muy heterogéneas y poco articuladas. Y después muchos que nosotros, yo trabajo mucho con colegas míos que trabajan en el campo de la política industrial, en las políticas tecnológicas, que no salimos de nuestro asombro, impotencia, es una mezcla muy extraña. Pero por eso digo que yo lo que veo es una reacción a la catástrofe, pero no tengo idea de cómo eso se va a articular. Se puede articular muy mal y se puede hacer algo muy regresivo como reacción también. Nadie asegura que va a surgir la flor innata, como decía Stalin, ¿no? Es decir, nadie asegura eso. No sé dónde va a terminar eso. Sí sé que reacciones va a haber y que eso puede terminar en un circuito muy violento, como puede terminar en una reacción que plantee lógicas básicas de sustentación política. Pero construcción de una base de acumulación distinta en Argentina, eso yo no lo veo, no veo que ninguna fuerza política... Estamos entre la toma del Palacio de Invierno y la subsistencia de los comedores. Es un extremo muy fragmentario. Es muy triste la situación que se vive. Sobre la libertad. No, yo creo que el concepto de libertad es una parte de la apropiación del sentido común de estos espacios autoritarios. Son expresiones profundamente autoritarias, por eso yo hablaba de populismo autoritario, ¿no? Porque el fenómeno es inyección de lógicas de mercado, que son forma de capturas de renta de sectores financiarizados y grupos locales asociados, y ordenamiento jerárquico desde arriba.
No sé si ustedes han visto el control que hay sobre las movilizaciones, cómo te podés movilizar, cómo te podés mover. Es un experimento, es cierto que el experimento Milei es un experimento sui generis en eso. Cómo articula estos monstruos la forma autoritaria con las formas de mercado autorregulado. Es un gran momento para leer La gran transformación de Polanyi. Es un libro, no sé si lo han trabajado, es un libro magnífico. Hay una edición de Fondo de Cultura Económica con la introducción de Fred Bloch, que es maravillosa. Y es un momento muy interesante para ver el fenómeno argentino y para lo que podría pensar Brasil en un movimiento que vaya, no sé, no están tan lejos de que pueda volver la derecha en el Brasil y que puedan ganar y que puedan... Sí. Não, muito interessante sua exposição. Me motiva a pensar também em algumas coisas. Seu planteamento sobre os dobles movimentos, os empates catastróficos e também o tema que ha traído Pedro de las luchas de clases en Brasil, en América Latina, de una élite muy subordinada a la dependencia. Entonces, pensando un poco nisso, en la cuestión de los ciclos y los dobles movimientos de regulación social o al revés, nosotros tuvimos en los 15 primeros años de ese siglo un periodo de optimismo estructural, donde hubo ciertos avances, se apostó en una onda rosa o roja, se apostó en el desarrollo de los movimientos sociales, el peronismo vino con una posición en Argentina mucho más ofensiva de inclusión social de lo que jamás había hecho. Se articuló la UNASUR, la idea del Banco del Sur, pero de repente todo eso empezó a se desmontar. Isso tem que ver com uma inversão do ciclo de las commodities internacionalmente. Creio que houve um erro estratégico em las izquierdas latino-americanas, porque se empezou a manejar a ideia de que a América Latina poderia acumular excedentes através do controle estratégico de los recursos naturais. Se imaginou que esta poderia ser uma situação mais ou menos definitiva. E Estados Unidos empezó a hacer la explotación a través del fracking y se tornó el principal productor de petróleo y gas del mundo en 10 años. Bueno, eso con una crisis económica internacional acabó creando una reversión de esa situación económica, un desgaste del prestigio electoral de estos grupos e uma contraofensiva da direita que começou a dominar a impulsar-se em todas partes. Mas também a direita não conseguiu se estabilizar. Me parece que há um empate catastrófico na América Latina sem solução, porque não se cria muito nenhuma situação estável. E na Argentina, me parece que um antecedente importante para se pensar esse ascenso do fascismo, que tem a ver com o Brasil também, foi o hecho de que a centro-izquierda argentina começou a ser uma política de colaboração com o neoliberalismo. Isso se deu muito no governo Alberto Hernández. Alberto Hernández empregou a pagar as deudas que Macri havia feito de maneira brutal. Havia dobrado a deuda de Argentina e Alberto Hernández começou justamente a pagar a los credores. E, claro, a população argentina vê um Estado que tem um gasto público de quase 50% do PIB, não tem a contrapartida, e o discurso liberal fascista diz: mira, são ladrones os políticos, temos que destruir o Estado, temos que privatizar. É o mesmo que Bolsonaro isso acá. Lo mesmo que também é o governo Dilma, isso acá. O governo Dilma, por exemplo, em 2015, vetou a auditoria da deuda pública que havia sido aprovada por el Congresso. Se habla tão mal do Congresso brasileiro, pero em 2015, o Congresso aprovou a
auditoria da deuda pública e Dilma vetou. E Dilma invitou o presidente do Bradesco, que é grande banco privado brasileiro, para ser seu ministro da Hacienda. Então, uma esquerda como essa realmente não contribui para desarrollar a consciência crítica de los subordinados, porque é uma esquerda que confunde, é uma esquerda que, claro, está no Estado, recebendo altos sueldos, ocupando posições estratégicas, acumulando prestígio, e a população está bajo o mesmo sistema de explotação, pero com uma nova direção. Então, eu penso que nesta depressão de nossa capacidade de regulação social, há muitos erros da esquerda que têm que ser postos na balança para que nós outros intentemos saltar a outro período. Esta é uma reflexão que eu comparto. Sí, lo que dices tiene muchos elementos muy atendibles. Déjamelo poner como yo lo veo al proceso. Porque insisto, ¿no? Las personas cuando van envejeciendo se hacen reiterativas, ¿no? Eso que tú llamas la continuidad del neoliberalismo bajo la marea rosa, se ha discutido mucho. A mí me motivó mucho en la discusión con esto de Polanyi, cómo se dan los contramovimientos. ¿Qué es neoliberalismo? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de eso? Doy mi referencia mucho con un colega con el que aprecio mucho, que es Jamie Peck, que es un geógrafo económico que trabaja en la British Columbia y que ha pensado siempre en recuperar esa idea del neoliberalismo como una forma de marketization. ¿No? Es un proceso de mercantilización sin límites. ¿Cómo se traduce en América Latina eso en la marea rosa? Estamos hablando de Brasil y Argentina. En mi lectura es la incapacidad del Estado para disciplinar el comportamiento del capital. Es decir, el Estado disciplina el capital. La única experiencia que tenemos hoy de un Estado que puede plantear la disputa hegemónica al hegemón, que tiene capacidad de construir su moneda, que tiene capacidad de construir una base tecnológica industrial y de controlar cadenas de valor a escala global, que tiene capacidad de desarrollo de una base militar defensiva y que tiene una capacidad de armar una red interestatal alternativa a la del hegemón, es un espacio donde el Estado disciplina al capital. Si no hay ese elemento, que es el elemento que yo creo que cuando hablan de la India todo el tiempo, vean si la India, el Estado tiene capacidad de disciplinar el capital. Hay un trabajo muy antiguo ya que se llama Lock It in Place, ¿no? Es un libro que yo recomiendo ver. La India no tiene eso. Pero cuando nosotros miramos esa experiencia en América Latina, nosotros no vemos estados que tengan capacidad de disciplinar el capital y fijarle al mercado condiciones de su reproducción, ¿no? ¿Cuál era la idea de Righi? Bueno, en el caso de China lo que tenemos es una sociedad históricamente de mercados. El mercado es un elemento que se reproduce históricamente, pero tenemos un elemento diferenciador que es el Estado ordena la construcción de esos mercados, el Estado tiene capacidad de direccionar el capital. En todas esas experiencias el Estado controla el sistema financiero y controla el excedente del sistema financiero para vincularlo al productivo. Eso es cuando yo digo, bueno, si vos querés hacer todo eso que estamos hablando que tengas un Estado con capacidad de hacerlo. En el mundo del imaginario de la centroizquierda que yo vi en la América Latina, en Brasil y en Argentina, eso no ha estado en la agenda presente o no ha sido un elemento central. Y me parece que es un momento de pensar seriamente sobre eso. Acabamos de terminar un artículo que lo tenemos en draft todavía, recuperando un intelectual que yo recomiendo también leer, que es Michael Mann. Es un institucionalista del Estado, pero él usa dos formas del poder: el poder despótico y el poder infraestructural. El poder infraestructural es el poder del Estado de penetrar en la sociedad y de sinergizar procesos con los actores sociales. Pero él usa otra categoría que él la usa
él y sus seguidores la usan despectivamente y nosotros la usamos positivamente, que es el poder despótico, que es el poder del Estado para disciplinar el capital. Si ese poder para disciplinar el capital no existe, pues las chances de construir otro patrón de acumulación no van a existir. Si no existe ese patrón de acumulación diferente, todo lo que tú dices es lo que le pasa a Lula, lo que le pasa a Dilma, lo que le pasa a Fernández, pero antes les pasó a los Kirchner, y que continuaron acumulando con un patrón primarizado. Hicieron un patrón de distribución, intentaron recrear el sistema científico-tecnológico, estatizaron empresas que eran importantes de recursos estratégicos. El patrón de acumulación, nosotros hicimos muchos trabajos mostrando que durante todos esos periodos no hubo realmente una política industrial y no se construyó capacidad estatal para desarrollar política industrial. No fue consistente lo que se hizo. Entonces, cuando yo miro ese proceso, obviamente cuando nosotros hicimos esas críticas desde dentro del espacio de los subalternos, no éramos bien recibidos. Porque hay gente que no le gusta que le den malas noticias, ¿no? Pero uno cuando está haciendo políticas que son... Y entonces se terminaba transformando en las políticas distributivas bajo un patrón de acumulación primarizado, y ese patrón de acumulación tiene un límite. Y intenté marcar durante toda mi charla que hay un choque entre el patrón de acumulación, ese es el límite estructural del capital, y el patrón de bienestar social por distribución. Creo que Lula, si no resuelve eso, va a tener problemas. Lula y los que vengan, ¿no? Tá certo. Muito obrigado, professor Vitor Ramiro, pela palestra, pelo nosso... Acho que o debate foi ótimo. E terminamos essa sessão. E daqui a 20 minutos teremos a segunda sessão de palestras essa tarde. Muito obrigado e boa tarde.